vamos a comenzar a hablar sobre otro widget súper importante que se llama Container. Dentro de Center vamos a colocar un child y este se llama Container. Bueno, el Container es uno de los widgets con más uso en las aplicaciones de Flutter. Y bueno, veamos de primera instancia qué es lo que tiene. Tiene algunas propiedades, por ejemplo, como alineación, padding, color, decoración, width, height, transformación. Se le puede poner un child, por ejemplo, y es lo que vamos a hacer enseguida. Bueno, vamos a colocarle un color. Colors. Vamos a poner un color predefinido. Vamos a ver un blue gray 200. Voy a colocar un blue gray 200 y observo los cambios. Puedo ver que se ha dibujado todo el contenedor de la aplicación. Ahora bien, si a este contenedor yo le aplico un child y le pongo un texto y, por ejemplo, mi primera app, grabo los cambios, puedo ver que el contenedor se ha ajustado de manera dinámica al texto, es decir, dejó de estar en toda la pantalla del móvil para ajustarse al child que tenemos aquí. Bueno, veamos otras propiedades. Hemos visto que tiene width y tiene height. Entonces podemos establecer el width el ancho del contenedor y simplemente necesita un número flotante, por ejemplo 200 píxeles, que sea el puro width, y aquí me ha dado el ancho de esa caja. Asimismo podemos hacer también el height, le puedo poner también 200 puntos y podemos ver que se ha formado un cuadrado. Vemos que dentro de ese cuadrado el texto está en la parte superior. Entonces, si quisiéramos mover este contenido alrededor del contenedor, tenemos otras opciones, como por ejemplo el alignment. Ahí tenemos el alignment. Alignment nos pide utilizar alignment geometry, pero podemos utilizar simplemente alineación. Alignment como tal es una clase y extiende de alignment geometry, por eso la podemos colocar tal cual, y esta clase nos permite colocar diferentes valores. Por ejemplo, podemos colocar en el centro la información, grabo los cambios y podemos observar que se ha grabado al centro. Voy a hacer un poquito más grande el emulador, que se alcance a notar o distinguir mejor. Por ejemplo, podemos mover también la información al centro, pero a la izquierda. Y bueno, va a depender ya de cómo ustedes gusten colocar esta información. Voy a grabar estos cambios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el texto supera el tamaño de la caja? Voy a colocar aquí una línea y grabo los cambios y veo que la línea automáticamente se comenzó a ajustar dentro de la caja para poderse acomodar de manera dinámica. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el texto fuera más grande de lo que podemos escribir aquí? Por ejemplo, voy a poner un párrafo, que es un poco más de texto, y puedo ver que la información se ha acomodado. Si yo quisiera disminuir la altura a 100 puntos, entonces el texto se corta. Aquí se corta y ya no se muestra por ningún lado. Bueno,
voy a dejarle aquí 300. Hay más propiedades, aquí se muestra todo el texto, hay más propiedades que podemos utilizar en el contenedor. Por ejemplo, podemos colocar una decoración. Aquí está, una decoración. Y vamos a colocarlo aquí. Decoración. Decoración viene de la clase decoración como tal. Entonces, decoración. Y tenemos muchas tenemos la clase como tal. Pero en este caso voy a usar una que se llama Box Decoration. ¿Y por qué voy a usar Box Decoration si aquí esta propiedad me dice que necesito decoración? Bueno, pues resulta que Box Decoration se puede usar porque extiende de decoración. Y si observamos, voy a abrir como la clase. Si observamos, Box Decoration extiende de decoration y a su vez decoration es una clase abstracta, por lo tanto puedo utilizarla y hay que implementarla. Ahora bien, algo importante de Box Decoration es que si yo lo dejo así como está, me va a tirar un error la aplicación, y ese error corresponde a que decoration, el tag decoration y color no pueden estar al mismo nivel. La solución que dan es que tú dentro del box decoration deberías de colocar el color, y entonces cuando cuando coloques el color dentro de decoration, el error desaparece y se sigue manteniendo el color en el contenedor. Box Decoration también tiene, por ejemplo, color, que es el tag que le acabamos de colocar. También le podemos poner border decoration image, un border radius, border shadow, un gradiente, etc. Vamos a colocar un border radius. El border radius viene de border radius geometry, entonces necesitamos como esta clase border radius, y radius como tal es la clase base. Entonces aquí simplemente le decimos border radius y quiero que sea un borde o un radio circular. Circular me pide que solamente coloque un número doble y, por ejemplo, le pongo 20 puntos. Aquí tengo un error, perdón. Vamos a ponerle el border radius. El border radius, punto, aquí está, border radius, y vamos a ponerle circular. Circular de nuevo me pide un double. Aquí le voy a poner 10 puntos y podemos observar cómo las puntas han tenido un radio de 10 puntos. Así lo podemos hacer 20, 30, etcétera, como lo necesitemos. También podemos hacer el all, es muy parecido al circular. Podemos aplicar solamente un borde a una sola propiedad y me dice que yo necesito un radius, top left, por ejemplo, 0, top right, bottom left, etcétera. Entonces, por ejemplo, creo que aquí le podemos poner las propiedades directas. Top left, por ejemplo, que solamente en la parte de arriba, pero la izquierda aquí apliquemos ese radio. Entonces top left es un radius, punto, y aquí le aplicamos el tipo de radio que queremos. Por ejemplo, queremos un circular, le ponemos un número, por ejemplo 20 puntos. Cuando grabemos, me está marcando un error, veamos qué es. Alignment no está definido, creo que me falta una llave que me he comido. Ahí está, es que me había comido un paréntesis, perdón. Entonces, si se fijan, le he puesto solamente a la parte superior
el borde y aquí es donde lo ha aplicado. Podemos aplicarlo en cualquier otra esquina. Por ejemplo, aquí le he dicho top left. Por ejemplo, bottom right, que sería acá, con el mismo borde. Lo grabo y se quita el cambio de acá, pero se pone acá. Entonces significa que puedo colocar, por ejemplo, en diferentes posiciones este tipo de bordes. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí en el contenedor, perdón, bueno, de este box decoration tenemos un border radius, un box shadow. Ok, el box shadow es una lista de sombras. A ver, vamos a ponerlo. Border radius, este de aquí, ok. Pongo la comita y aquí le vamos a poner box shadow. Entonces box shadow es una lista de box shadow, entonces pues vamos a ponerla tal cual. Aquí está la lista y son box shadow. Entonces box shadow nos permite colocar un color, nos permite colocar un offset, un blur radius. Entonces está interesante porque podemos colocarle una sombra a la caja y este vendría de la siguiente manera. Nos pide color, pues bueno, vamos a ponerle el color colors. Voy a poner un color gris, a ver si tenemos gray, un gray 400 por ejemplo, ¿no? Este de aquí, un gray 400, a ver si se alcanza a visualizar. Ay, me dice que no existe, ok. Gray 400 no había, sí, gray 400, bueno, gray.shade 400, ahí está, más fácil para evitar errores. Y podemos ver aquí muy tenuemente que, bueno, no se alcanza a ver, creo que ese color no se alcanza a ver mucho, pero ahorita vamos a cambiarle el color al box decoration, que tenemos un blue gray. Vamos a ponerle, por ejemplo, un amber 300, amber.shade 300, ¿vale? Para que, a ver si se nota ahorita el fondo aquí. Aquí podemos ver como que está ahí muy tenuemente el color. Ahora lo que vamos a hacer es que en este box shadow vamos a tener que mover la sombra con un offset. Entonces el offset como tal nos pide un offset. Entonces le podemos colocar, por ejemplo, las diferentes como direcciones que queremos. Entonces la dirección nos pide dos valores, x, y. Por ejemplo, le podemos poner que se mueva 2,3. Entonces podemos observar que hemos movido un poquito la sombra y se ha bajado aquí. Eso va a depender de lo que ya quieran hacer. Por ejemplo, un 10 movería la sombra para arriba. Aquí un 3, vamos a ponerle un 5, haría la sombra más elevada. Entonces esto from direction aquí pues prácticamente es la dirección y la distancia que queremos. Entonces aquí podemos leer que pues más o menos trabaja con las manecillas del reloj, y aquí la dirección está en radianes en las manecillas del reloj, y el x, el eje es x positivo, y la distancia puede ser omitida, pero o sea, la podemos dejar simplemente así, y aplica a ver si se ve, aplica muy poquito.
Entonces vamos a ponerle aquí la distancia, por ejemplo 1, que viene por defecto, que es ese valor, bueno, no se ve tanto, un 3. Y bueno, aquí tenemos la sombra. Vamos a ponerle las 4, más o menos. Pero tal vez no se vea tan bien, pero podemos colocarle un blur radius. Entonces vamos a ver esta propiedad cómo va. Blur radius. A ver. Perdón, es que me estoy saliendo del Book Shadow. Aquí está. Ahí está, para que lo baje. Blur radius. Entonces, blur radius necesita simplemente un valor. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Y grabo los cambios. Y veamos si se puede visualizar que se ve un poquito, se ve más bonito, que se ha puesto como el blur en la sombra. Y bueno, esta sombra la podemos mover. Vamos a ver si le podemos cambiar a -4, por ejemplo, para que la sombra cambie de lugar y sea en este sentido. Y bueno, aquí tendríamos que jugar con el tamaño de la sombra, lo que queramos, lo que estemos buscando, y comenzar a dar esos pequeños efectos que buscamos en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, -10 se ha bajado un poquito y pues ya está. Aquí le puedo incrementar el blur radius 20 y ahí se ve más. No se nota a lo mejor mucho por el color, pero voy a poner uno, por ejemplo, purple, que se nota más. Y aquí podemos ver que está reflejado el blur, porque tiene demasiado, ¿no? Le podemos poner incluso más. Y pues más grande va a ser ese blur que vayamos teniendo. Y bueno, así es como tú vas a poder seguir viendo y buscando qué más opciones tiene Container. Tiene unas interesantes. Tiene, por ejemplo, tiene en los márgenes. Vamos a ver el margin y vamos a ver el padding, que por ahí también, acá está arriba. El padding son muy útiles. Por ejemplo, el padding, cuando lo aplicamos, va a funcionar dentro de lo que tenga el contenedor. Por ejemplo, le vamos a poner aquí un padding. El padding nos pide que pongamos Inset Geometry. Inset Geometry. Entonces, esta clase es una clase abstracta. Entonces, vamos a ver si me da. No, si es con puntito. Entonces, le vamos a tener que dar aquí un lerp. Y aquí me va a pedir 3 valores. Me va a pedir que coloque, por ejemplo, los puntos en los que yo quiero mover mi componente, o infinity, que también está interesante, como que le da una geometría completamente, pero pues no, nada que ver, se mueve, se hace un margen muy grande. Déjenme ver, creo que no, mentira, es un punto. Vamos a poner aquí el ABC, los 3 parámetros, y vamos a ver si esto va así. A ver, if native is null, this function is isolated from edge of sum 0. Ok. A ver, por ejemplo, puede ir null y el resultado del objeto será el mismo. Ok, si ler se aplica a 2 objetos con el mismo tipo. Ok. En vez vamos a usar Edget Inset en vez de Edget Inset Geometry. Es más fácil de entender. Bueno, entonces vamos a poner Edget Inset. Va a ser mucho más fácil porque Edget Inset, al ser también una clase que extiende de
Geometry, podemos tener, por ejemplo, un montón de opciones. Entonces aquí podemos hacer el padding solamente en algunos puntos o a todo el elemento, y si le ponemos todo, aquí nos pide solamente un perdón, un valor. Por ejemplo, le pongo un valor de 10. Entonces, al hacer el padding, fíjate cómo, bueno, se lo voy a quitar para poder ver la diferencia. Lo dejo ahí y el texto está aquí así como pegado a la izquierda, pegado a la derecha, y este espacio que tiene arriba y este espacio que tiene abajo es porque tiene un height muy alto. Voy a bajarlo, voy a ponerle 250 para que el texto quede muy justo. Voy a ponerlo incluso 200. Ok, 150, no importa que el texto se coma, ahí está muy pegado, y le aplicamos el padding. Entonces esto le va a decir que todo este texto se va a mover 10 puntos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, perdón, de arriba en izquierda, derecha y abajo. Y también podemos manejar, eso es porque le estamos diciendo que haga el padding en todos los puntos. También podemos decirle que lo haga solamente en algún lado. Si lo hace en algún lado, necesito mandarle left, top, right, bottom, cualquiera de ellos. Entonces, por ejemplo, si volvemos a ver el texto como estaba, está así. Entonces yo le pongo el padding y yo quiero que esté en left, que no esté aquí pegado el texto, sino que tenga un padding de, por ejemplo, 5 píxeles. Perdón, es left y 5 píxeles. Entonces grabo y puedo ver que aquí tiene una mínima separación porque le he puesto que en left sea 5. Igual puedo ponerle 8 píxeles y se va a separar un poquito más. Y así lo mismo podemos utilizar, así como usamos left, también podemos utilizar top, por ejemplo. Entonces el texto se mueve arriba y se queda acá. Y bueno, top, left, right, bottom. Y tenemos esa parte para aplicar los cambios en only. También podemos hacer, por ejemplo, un symmetric. Si es de manera simétrica, entonces aquí hace la simetría vertical y la simetría horizontal como tal. Entonces vemos que pueden venir los dos argumentos o pueden venir uno. Por eso viene como entre corchetitos aquí. Entonces, por ejemplo, el primero sería el vertical, el segundo sería horizontal. Por ejemplo, vertical. Si queremos una simetría vertical de 10 puntos, es decir, que tanto aquí arriba como aquí abajo nos dé 10 puntos, usamos un symmetric vertical. Por ejemplo, grabo los cambios y puedo ver claramente cómo aquí arriba me ha dejado 10 puntos y aquí abajo 10 puntos. Vamos a hacerlo con un número más grande para poderlo ver mejor. 20. Aquí me ha dejado 20 puntos y aquí 20 puntos. Puedo incluso aquí colocar también el horizontal y hacer lo mismo. Horizontal, y puedo aplicar en izquierda y en derecha al mismo tiempo. Le podemos aplicar, por ejemplo, 10 puntos, tanto izquierda como derecha. Grabo los cambios y puedo ver que aquí se puso izquierda y derecha ese padding. Y bueno, así seguirían funcionando las diferentes opciones. Y bueno, después tenemos el margen. El margen también es de Edges Inset Geometry. Entonces dice que hace como que rodea todo el espacio vacío que tiene hacia su hijo. Por ejemplo, vamos a usar también el Edges Inset punto a todo. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 20 puntos. A ver, a lo mejor no se nota mucho. Vamos a ponerle only left y vamos a ponerle 30 puntos. A lo mejor no se nota tanto porque el contenido está centrado, el contenedor está centrado, pero podemos ver que
A partir de la posición en donde está centrado nuestro componente, si yo lo muevo, vuelvo a colocar de nuevo el margen, le digo, ok, a partir de donde estás, muévete 30 píxeles, entonces va a mover de izquierda para acá 30 puntos, que es lo que realmente hace. Si yo le digo, bueno, muévete 100 puntos, creo que va a ser más notorio. Se va a mover a partir del punto original 100 puntos para allá. Igual, si le digo right, lo mismo va a hacer. Se va a mover, pero para el otro lado. Lo mismo puedo hacer para top. Se va a subir. Bueno, de hecho de arriba para abajo se baja. Y bottom, 100 píxeles, sube, ¿va? Y pues bueno, aquí lo voy a dejar con container. Espero que haya quedado un poco más claro. Sigan practicando bastante porque es muy interesante este widget.